Buenos días y bienvenidos a otro vídeo más del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión quiero hablaros de un autor que creo que está muy poco reseñado en Booktube en español. Se llama Robert K. Massie. Fue un escritor, porque falleció en 2019, fue un escritor estadounidense que nació en 1929. Sobre todo, bueno, estudió historia en la Universidad de Yale y Oxford también. Y es muy conocido sobre todo en el mundo anglosajón por sus biografías de la dinastía Romanov. Él escribió 4 novelas, varias, pero las que yo tengo traducidas son 4. La primera que escribió fue la de Pedro el Grande, que es el libro del que voy a hablar hoy. Después escribió Nicolás y Alexandra o Alejandra, dependiendo de la edición que leáis, también. Después escribió la biografía de Catalina la Grande, de quien hoy también voy a hablaros. Y por último escribió Los Romanov, el capítulo final. Entonces, de estos 4 libros los he separado para venir a hablaros hoy de Pedro y Catalina, porque son 2 personajes de la historia de Rusia, que son inmensos, los 2 son grandes. Y de los otros 2, los Romanov y Nicolás y Alejandra, lo dejaré para otro vídeo porque si no, no acabaría nunca realmente. Entonces, empezamos por el primero, Pedro el Grande. A ver, lo que es importante sobre todo conocer de este autor es porque se centró sobre todo en los Romanov, en escribir historia, porque Robert K. Massie tuvo un hijo hemofílico. Entonces, al investigar, al principio no estaba especializado en lo que es historia de Rusia sobre todo, pero al tener este caso muy cercano, lo que hizo fue empezar a investigar, y mientras más investigaba sobre la familia Romanov, más se fascinaba sobre los personajes, y es aquí por qué él decidió escribir estas biografías que no sé por qué en español actualmente están descatalogadas, y me ha costado mucho, pero lo he conseguido en segunda mano. De hecho, esta biografía se publicó en 1960 por Alianza Editorial y ya no la publican más, así que podéis conseguirla de segunda mano. Es una biografía bastante extensa, eso sí, son casi 700 páginas en letra pequeña, y realmente lo que es importante es que todas las fuentes que consultó, de hecho en aquel momento Robert K. Massie viajó a Leningrado, el antiguo nombre que le dieron a San Petersburgo, para poder buscar fuentes primarias. O sea, esto para mí es muy importante cuando decido leer las biografías o libros de historia, que el historiador o el escritor sea historiador, catedrático, que se haya documentado, y sobre todo que lo tenga todo anotado digamos aquí, citado. Esto es importantísimo porque hoy en día hay muchísima novela histórica o muchos escritores que también por vender deciden inventarse hechos que nunca existieron, y este tipo de literatura realmente a mí no me llama la atención, así que casi todos los libros en los que voy a reseñar que sean biografías o libros de historia serán de historiadores. Vale, bueno, empezamos con la biografía de Pedro el Grande. Seguro que a muchísimos os suena, dejo aquí porque pesa el libro un montón. Pedro nació en el siglo XVII, en 1657, en una Rusia muy distinta a la de su último descendiente, que sería Nicolás II. Perdón, que ya me he perdido entre tantos nombres. Y bueno, de hecho, lo que más me gusta de este libro es que va partiendo por fases. Puedes ver cómo era la Rusia de la época inicial a la que naciera Pedro, y después cómo se fue transformando hasta su muerte. Pedro estuvo en el trono 43 años y vivió hasta los 53. Él accedió al trono a los 10. Además, en este libro, lo que, digamos, puedes llegar a entender al personaje en sí, y también los momentos más importantes de la historia de Rusia.
Por ejemplo, yo fui a San Petersburgo y a Moscú hace como 7 años y realmente se puede ver, o sea, cuando llegué a San Petersburgo se notaba muchísimo la diferencia. Para mí San Petersburgo todavía seguía siendo Europa y Moscú era totalmente distinto. Entonces partiendo de este libro, cuando te ilustra cómo era, porque los zares en aquel momento vivían en Moscú, no cabía la posibilidad remota de que viviesen en ninguna otra parte del mundo que no fuera en Moscú, digamos que te explican los acontecimientos por los que Pedro empieza a tenerle una manía inmensa a Moscú y por los que no quiere saber nada con la capital, y de hecho por eso es que construye otra ciudad, San Petersburgo, que fue realmente fundada por Pedro el Grande. Entonces, Pedro, para que entendamos, y esto no es ningún spoiler, porque son hechos históricos y por algo estoy reseñando una biografía, porque son pequeños, voy a dar como pequeños incisos para ver si os despierta la curiosidad, pero es que realmente merece mucho la pena. Pedro no estaba llamado a ser el zar, de hecho era el hijo de la segunda mujer de Alexis, del zar Alexis. Sin embargo, se sucedieron cosas por las que sus hermanos en aquella época pensar que en el siglo XVII y XVIII la mortalidad era inmensa, sobre todo para los niños. La viruela, el sarampión se llevaba a todas las generaciones por muchos hijos que pudiese tener. Entonces, si no había heredero, esto suponía un grave problema de Estado en aquel momento. Entonces es así como, por ejemplo, yo no sabía que Pedro el Grande había correinado en una época en la que, antes de ir allí, hay un punto de inflexión que cuando él es niño sucede como un pequeño trauma en su vida, que su hermana, Sofía, que era la mayor, hija del primer matrimonio de Alexis, se reúne con los Streltsí, que eran llamados como los caballeros que cuidaban a los zares, para hacer una revuelta cuando muere el zar, porque realmente los hijos del zar Alexis aún no tenían edad, eran niños y no tenían edad para reinar. Y Sofía, apoyada por el Consejo y por los Streltsí, provocó una revuelta y hubo una matanza. Todo esto se sucedió en Moscú, y te da a entender por qué Pedro asocia Moscú con matanzas, con revueltas, con guerra civil. Su madre se retiró como al campo, su madre biológica, y se lo llevó y lo crió de una manera que puedes entender también por qué despertó la mente de un niño, porque Pedro era una persona totalmente atípica al ideal ruso de aquella época, y Pedro se cría en medio del campo, rodeado de maestros, pero al uso, como él no estaba predestinado a ser el zar de Rusia, no tuvo una educación formal meramente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo educaron lo mínimo necesario, pero no como a sus hermanos, a los hermanos de su primera mujer. La primera mujer de Alexis, de su padre. Entonces, desde muy pequeño ya lo que más me gusta es el retrato que se hace de él, de aquella curiosidad que tienen los niños por descubrir, por ver los globos terráqueos, por saber qué hay más allá, porque en el siglo XVII en Rusia se tenía como todavía estaba como muy cerrada al mundo, a Occidente incluso, o sea, a Europa. Y es, digamos, esa curiosidad, porque a Pedro se le conoce por sus viajes, porque hizo la gran embajada. Después, cuando fue más adulto y tuvo edad para viajar, viajó muchísimo y aprendió muchísimo. Entonces, vamos acelerando un poquito, porque si no el vídeo se va a hacer kilométrico. A los 10 años se le puso en la regencia, porque obviamente una mujer, pues Sofía no iba a estar siempre en el trono, era como la zarina regente. Quitaron a sus dos hermanos, él que tenía un hermanastro que era, había nacido con alguna dificultad para caminar y hablar, por lo que realmente no iba a pasar cierta edad, y ya se sabía que Pedro realmente iba a ser el zar, ¿no? Lo que pasa es que se suceden unos acontecimientos hasta que él llega realmente a ser coronado zar, y empieza a hacer cambios, porque se siente
en aquel momento que Rusia está como en otra época, o sea, está muy atrasada esto lo intuye porque había pocos extranjeros, pero habían unos cuantos en aquella Rusia y siempre le hablaban de todas las maravillas que había en el mundo de Occidente. Entonces él decide montar una embajada y se va con todo su séquito a visitar distintas partes del mundo. Ahora, dame un segundo porque, claro, ya he leído tantos libros que ahora no me acuerdo, pero fue... visitó Holanda, Inglaterra, Suecia también, Sajonia. Bueno, pasó por varios lugares. En aquel momento en el que se fue, además, también es importante entender que ningún zar había salido nunca de su moscovita, no había salido. Entonces que él saliese al mundo fue como, bueno, un acontecimiento inmenso. De hecho pasó más de un año y medio en el extranjero y durante todo este tiempo lo que hizo fue, se quedó fascinadísimo con el tema de la construcción de los barcos, le encantaba la navegación, se metió. Lo que más me gusta de la personalidad de Pedro también es que al ser curioso también se metía a aprender, se llevó a ciertas personas en su séquito para que cogiesen todos los conocimientos y también pagó a gente para que viniese, sobre todo los mejores constructores de barco en aquel momento estaban en Holanda. Se quedó fascinadísimo con los canales de Ámsterdam y quiso replicarlos en una nueva ciudad, que creo que si habéis estado en San Petersburgo lo veréis. De hecho, él anhelaba tener una ciudad muy parecida a las que había visto. Entonces, de hecho, me hizo mucha gracia porque leí en algún momento, no recuerdo en qué artículo, que sí que es verdad que para mí es como muy distinto, Pedro, tiene como una visión muy europeísta y muy distinto al resto de los zares. Y Solzhenitsyn, el escritor de Archipiélago Gulag, de hecho, dice que no le gusta Pedro el Grande porque no se parece al estándar ruso realmente y no representa. Bueno, esto lo cuento a manera de anécdota, pero sí que es verdad que él cuando volvió, sobre todo, había un rechazo en Rusia por todo lo extranjero muy grande. Era como un bicho raro. De hecho, por ejemplo, anécdotas como que llevaban barbas y Pedro iba afeitado y le pedía a su corte que se afeitaran y era todo como muy revolucionario. O por ejemplo, hechos también que se exponen aquí de si comparáis la bandera de Rusia y la bandera de Holanda, son iguales, porque no había bandera en ese momento y a Pedro no se le ocurrió más que coger la bandera e invertirla. Entonces son anécdotas que realmente sucedieron, pero que hasta que no los lees quizá no te pones a pensar, ¿no? Bueno, haciendo un repaso más allá, también se le conoce porque fundó la ciudad de San Petersburgo. En esta ciudad pues, se invirtieron muchísimos años y muchísimos recursos, no solo naturales sino humanos. Fallecieron muchísimas personas para que Pedro, de un pantano, pudiese tener lo que era una ciudad también. Y bueno, a lo largo del libro también se cuentan pues todas sus vivencias personales con su primera esposa, segunda esposa, tercera esposa, y también puedes llegar a entender por qué al final se queda prácticamente, o sea, solo le hereda el trono su hija Isabel. Es un libro que realmente es como más un compendio de historia, las partes de las guerras, por ejemplo, sobre todo la guerra con Suecia y con Carlos XII. Yo ya no podía más, cada vez que era encima le dedican como 5 o 7 capítulos, ya cada vez que aparecía la guerra con Suecia se me hacía cuesta arriba el libro, pero si no fuera por esa guerra, todos los demás capítulos y todas las anécdotas y la manera como cuenta Robert K. Messi la historia de Pedro realmente te hace entender al personaje en sí. Entonces la recomiendo muchísimo, es para mí la mejor biografía que hay sobre él. Y después me leí esta historia de Catalina la Grande, que es aún más pesada. De hecho, tiene unas 700 páginas, pero sí, diría que más o menos a la par, están iguales. Esta edición es de Crítica, también la sacaron.
Y lo que más me gustó de este libro es que, por ejemplo, para las fuentes consultadas, sobre todo para escribir este libro, fueron a través de las propias memorias de Catalina. Como ya en el momento en que Robert K. Messi decidió escribir esta historia, la Unión Soviética se había disuelto, por lo cual él pudo viajar realmente a una Rusia un poco más libre, entrar en los archivos de la biblioteca, coger todo el material y ya tenía muchísimo conocimiento de todo lo que era cultura eslava, historia también, así que bueno, es una biografía en la que es un retrato muy intimista. Es un retrato en el que podemos ver la infancia de Sofía, que era el nombre anterior con el que se le conocía con el que nació, Catalina. De hecho, si leéis antes el libro de Pedro el Grande, podréis ver que hasta el reinado de Pedro, todos los zares se casaban con zarinas ortodoxas rusas. Estaba prohibidísimo el matrimonio con extranjeros, pero Pedro, al ver que se podían hacer alianzas como hacían en Occidente, decidió que sus hijos o sus primos o sus sobrinos se pudiesen casar. Sobre todo le gustaban mucho las alianzas con las princesas alemanas. De aquí la costumbre que siguieran y que su nieto, que fue Pedro, fue hijo de su hija Ana. O sea, de hecho, de todos los hijos de Pedro, de sus 3 matrimonios, tuvo 12 hijos con su mujer, con Sofía me parece que es, perdón porque los nombres se van repitiendo bastante. Marta se llamaba su segunda mujer, llamada Catalina, bautizada Catalina I, y le dio 12 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2 mujeres. Ana, que fue la hija de Pedro el Grande, que se casó con un príncipe alemán y un rey alemán, ahora no recuerdo muy bien, bueno, lo pondré por aquí abajo, y tuvo a Pedro III, que va a ser la persona, digamos, que es el marido de Catalina la Grande. Y después estuvo Isabel, que se quedó como zarina regente de Rusia a la muerte de todos los herederos, porque también tuvieron 2 hermanos más de Pedro el Grande, pero que no pasaron por temas de enfermedades como la viruela, murieron. Y entonces sería realmente la emperatriz Isabel. Reinó durante 21 años y es Isabel la que decidió poner en el trono al hijo de su hermana Ana, a Pedro III, y traerlo de Alemania a Rusia. Y esto fue también una cosa que marcó parte de la historia digamos, porque es un niño cuyo padre es alemán, él se crió en Alemania y lo trajeron con 16 años, lo llevaron a Rusia. No entendía, no le gustaba nada, nunca aprendió ruso, nunca se integró en esa cultura y fue una de las cosas, de las oportunidades que vio su mujer, porque en ese momento también trajeron a una princesa alemana de 14 años, Sofía, después bautizada como Catalina II y pasada a la historia como Catalina la Grande, que vería que allí radicaba el poder realmente. Catalina vino muy jovencita, y la cogieron ellos dos se entendían al principio bien porque eran jóvenes, eran alemanes, hablaban la misma lengua y estaban en un país extranjero. Hasta allí su matrimonio fue, no empezó de la mejor manera, pero fue un matrimonio concertado por la emperatriz Isabel, la hija heredera de Pedro el Grande. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un punto en el que casi el primer tercio de este libro puedes ver la infancia, la niñez de Catalina hasta que la llevan y cómo su carácter va cambiando de ser una niña inocente, incluso se llega a sentir un poco hasta atropellada por Isabel, realmente no la entiende, pero después, conforme vas leyendo un poco más, te das cuenta que lo que estaba haciendo Catalina era aprender de Isabel. E Isabel pasa a ser, si tú comparas el reinado de Isabel y el reinado de Catalina, realmente pasa a ser como su mentora. Y en un momento dado, cuando ella decide dar el golpe de estado y derrocar a su propio marido, a Pedro III, y hacerse como la zarina con la corona y hacerse la zarina de Rusia, es un momento como... es algo
como rompedor en aquella época también, sobre todo, y porque estaba rodeada también de muy buenos consejeros. Eso sí, en aquel momento tenía que tener mucho cuidado porque había gente que obviamente no la quería ni por la condición de ser mujer, otros no la querían por la condición de ser extranjera, pero es una mujer que durante todo ese tiempo que ella pasa en su infeliz matrimonio con Pedro III, no, digamos que abraza la cultura, aprende ruso, aprende a hablar igual que un nativo, le encantaba leer, intercambiaba correspondencia con los ilustrados, sobre todo con Voltaire. Era una persona como muy abierta también de mente, y vas viendo también parte de la historia de la historia del mundo a través de todos los hechos que van marcando a Catalina. Entonces la primera parte del libro es eso, digamos como la enseñanza, el crecimiento, la absorción, y después la segunda ya habla más de ella y también de porque a ver, es muy conocido que ella tuvo muchísimos amantes. El más importante para mí sería Potemkin, que también este libro te hace querer a ese personaje porque es bastante, o sea, le ayuda a conseguir y a librar muchas batallas para conseguir más territorios también. Los pasajes de la guerra, eso sí, en este libro se me hicieron menos densos que con Pedro, porque Pedro iba a la guerra y en el libro anterior te explicaban como las tácticas y cosas de las guerras del siglo XVII, o sea, imaginaros, era como un tostón, siglo XVII, y era un poco como muy tostón. En cambio aquí, como Catalina no iba expresamente a la guerra, sino que ella lo veía todo a través de correspondencias, a través de lo que le decían sus generales, es distinto. Y después otra parte también en la que puedes ver a ella como mujer, como Sarina, te permite Roberta Inesi llegar a esta, digamos, como que te das cuenta que en un momento dado a ella tiene como un dilema con su hijo Pablo, y no se crea, o sea, la relación también, porque Pablo iba a ser el zar. Lo que pasa es que Catalina no creía que era lo suficientemente maduro y no le dejaba ponerse como en muchos, digamos que aprender, no reinar, pero empezar a aprender de ella. Y es en ese momento más o menos cuando se crea una tensión muy grande y que después va a durar, que de hecho Pablo, cuando heredó la corona, lo que hizo fue cambiar una ley porque no le gustó lo que había hecho su madre, y a partir de Pablo las mujeres ya no podrían reinar en la siguiente sucesión, por eso solo hay zares. Y en el reinado en cambio, antes de Pedro, estuvo también su hermana Sofía, después estuvo su hija Isabel y estuvo Catalina la Grande también. Entonces te das cuenta como esta parte de la historia en la que realmente cambia, ¿no? Yo invito muchísimo, para mí, sin lugar a dudas, Catalina la Grande de Robert K. Messi es la mejor biografía que se ha hecho. Casi toda la última parte son textos de donde se han citado todas las fuentes. Ya os digo que no son solamente de las bibliotecas de Oxford, de Yale, sino también de las bibliotecas y de los escritos en ruso de las fuentes primarias, de sus memorias. Son para mí cosas que le dan una autenticidad realmente enorme. Entonces espero haberos convencido con leer estas dos biografías. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.